una de las agrupaciones de barras, cómo está la evolución, por ejemplo, en la penetración de líneas telefónicas, celular, computadora, acceso al internet, equipos de sonido, televisión y DVD. En la parte de la agrupación de abajo podemos ver cómo ha evolucionado el acceso o la forma de acceso al internet en el hogar. Recuerden que esta es una encuesta a hogares. Tenemos, por ejemplo, cómo ha evolucionado o se ha reducido la estadística del acceso al internet a través del módem o teléfono, cómo está el cable o banda ancha, el inalámbrico y las personas que no conocen. Empecemos con algunas de ellas. La línea telefónica se encuentra en los hogares con una penetración de 38,5%. En el caso del celular pasa del 69% en el 2008 al 80% en el 2010, 80,1% para ser precisos. La penetración de la computadora en hogares pasa en el 2008 del 22,8% al 27% en el 2010. El acceso al internet pasa del 7% en el 2008 al 11,8% en el 2010. Recuerden, insisto, es estadística a hogares. El equipo de sonido baja su penetración del 2008 del 44,4% al 41,9%. La televisión sube ligeramente del 83% en el 2008 al 2010, al 85,1% en el 2010. Y el DVD se mantiene estancado en el 46% de los hogares a nivel nacional, tanto en el 2008 como en el 2010. La forma de acceso al internet es evidente. El crecimiento que tiene el cable y la banda ancha pasa del 51% en el 2008 al 57,4% en el 2010. El internet inalámbrico sube en su penetración a hogares del 3,4 al 7,6, mientras que el módem se reduce del 44% en los hogares al 33% de los hogares. Casi, de hecho, más de 10 puntos de reducción, lo que evidencia ya una distinción en la metodología de acceso al internet en los hogares. Veamos cómo está el uso del internet en las personas. Aquí está el uso del internet. La primera gráfica de la izquierda podremos ver qué cantidad de personas dicen estar utilizando el internet en el Ecuador. Pasa del 25% en el 2008 al 29% en el 2010. Cuando le consultamos dónde usó el internet, el hogar sube en el 2008 del 21,6% al 35,5% en el 2010. Es decir, un claro incremento de la penetración y del acceso al internet en los hogares. La institución educativa pasa del 24 al 21% y los centros de acceso público del 38 al 31%. Estas estadísticas son muy interesantes, más adelante es verlas por quintiles de ingreso, donde vamos a ver que obviamente hay diferencias entre el acceso de las familias pobres y el acceso de las familias ricas. ¿Con qué frecuencia se está usando el internet en el Ecuador? De las personas que están utilizando el internet, el 51,7% de las personas están ingresando una vez al día. Esta misma estadística, que ahora es del 51%, hace 3 años era el 37,3%. Es decir, el Ecuador se encuentra en franco crecimiento de uso de internet. Las personas que utilizan una vez a la semana pasa del 45,5% hace 3 años al 41,4% en 3 años. Esto quiere decir, obviamente, que se está incrementando la frecuencia de las personas que utilizan el internet, no solo la penetración, sino su uso. ¿Por qué está utilizando el internet el ecuatoriano? ¿Cuál es la principal razón? En primer lugar aparece la educación y el aprendizaje, y aquí es una de las piezas del rompecabezas para llegar a la conclusión de este círculo virtuoso entre educación, tecnología y reducción de pobreza. El 40% de los ecuatorianos utiliza el internet con el objetivo de educación y aprendizaje, el 27% con el objetivo de obtener información, el 22,4% por objetivos de comunicación en general, el 5,3% por razones de trabajo y el 5% por otras razones. Estas estructuras de utilización de hábitos del internet se han mantenido en los últimos años. Analicemos brevemente los mismos resultados, pero en el sector urbano. Tomemos en cuenta que el Ecuador todavía tiene una proporción entre el 30 y el 20% de su población en el sector rural, y hay marcadas diferencias de los hábitos de los ecuatorianos que viven en la zona urbana y que viven en la zona rural.
El equipamiento en el hogar en la zona urbana. En la línea telefónica se mantiene en el 50%, el celular en la zona urbana pasa del 78% al 85%, la computadora pasa del 31% al 35%, el equipo de sonido baja del 54% al 51%, el acceso al internet sube del 9,9% al 16,7%, la televisión sube ligeramente del 93% al 94% y el DVD se mantiene estable. En el sector urbano baja aún más la utilización de módem o teléfono del 42% al 32%, la utilización del cable o banda ancha sube del 53% al 58% y el inalámbrico del 3,4% al 7,4%. El uso del internet en el sector urbano está en el 37,7%, la mayoría la está utilizando en los hogares y en segundo lugar en los centros de acceso público. Fíjense que el 30% de las personas que viven en el sector urbano dependen de los centros de acceso público del internet para poder acceder a la red. ¿Cuál es la frecuencia de uso del internet? El 55,5% de los ecuatorianos que viven en el sector urbano lo utilizan al menos una vez al día y el 38% una vez a la semana. En el sector urbano se mantienen las categorías de los principales usos del internet, es la educación y aprendizaje, la obtención de información y la comunicación en general. Veamos ahora los resultados en el sector rural brevemente. Cada vez voy a ir pasando un poquito más rápido para no consumir mucho tiempo. Todo el reporte completo está en la página web. La línea telefónica en el sector rural crece del 9% al 13% en estos últimos 3 años. El celular crece del 51% de penetración al 68% en el 2010. Recordemos, estas son del sector rural. La computadora pasa del 5% al 8%. Nuevamente el equipo de sonido baja del 22% al 21% y la televisión sube ligeramente del 62% al 66%. El acceso al internet pasa del 0,9% al 1,3%. ¿Cómo accede al internet? Todavía en el sector rural la proporción más grande es a través del módem y cable telefónico en un 55%, le sigue la banda ancha y en tercer lugar el inalámbrico, aunque si ustedes se fijan, el internet inalámbrico es la forma de conexión que más crece en el sector rural, crece del 3,5% al 13,3%, es más del doble el crecimiento que ha tenido en estos 3 años. Veamos el porcentaje de uso de internet en el sector rural, obviamente es menor, baja al 12%, y de nuevo los dos lugares de mayor acceso en el sector rural son los centros de acceso público y los hogares. Fíjense, aquí ya hay una diferenciación. En el sector rural la mayoría de población ya no entra una vez al día, sino entra una vez a la semana, es decir, la frecuencia es menor. Y también hay una diferencia en esta estadística. La mayoría de las personas en el sector rural utilizan el internet categóricamente para educación y aprendizaje. Antes de esta estadística era el 40%, ahora está en el 63%. Veamos brevemente los resultados por provincia. Aquí hay estadísticas para todos los datos, yo no me voy a detener en ellas, les pido por favor que revisen